Hola de nuevo. Vamos a empezar realmente este módulo 2 de técnicas de recogida y generación de datos. Vamos a ver en este vídeo cuál es el contenido fundamental que vamos a tratar en esta parte de este curso. Estaríamos, si nos situamos, ubicamos en la estructura general del curso, en el bloque 1 que hace referencia a muestreo. Dentro de este bloque lo he dividido en dos partes. La primera hace referencia a las distintas técnicas que podemos utilizar para extraer las muestras, así como a las fórmulas matemáticas o reglas que podemos aplicar para determinar el tamaño que debe tener una muestra. Cuando terminemos esa parte, pues en la siguiente sesión veremos la parte de representatividad de la muestra. En concreto, durante esta sesión me gustaría que pudiéramos llegar a resolver algunas cuestiones. ¿Qué es una muestra? ¿Por qué trabajamos con muestras? ¿Cómo podemos seleccionar a la muestra para que sea representativa? ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? Intentando responder muy brevemente a la primera cuestión, ¿qué es una muestra? Pues podemos decir que es un subconjunto representativo de la población a la que pertenece. ¿Y qué es una población? Población, en estadística, hace referencia al conjunto de todos los elementos, individuos, ciudades, etcétera, que tienen en común la característica que se desea analizar. La característica es lo que llamamos variable en nuestro entorno estadístico. Por lo tanto, todos aquellos que tengan esa característica formarán la población. A modo de ejemplo, imaginaros que queremos estudiar el nivel de ingresos o renta de las familias españolas en el año 2019. Tendremos que fijar cuál es la población. La población de ese estudio serían todas las familias españolas que residen en nuestro país, por ejemplo, en un momento concreto, al final de año, en 2019. La característica que queremos estudiar sería la variable renta o ingresos. ¿Qué ocurre normalmente en las investigaciones? Como es difícil acceder a la información de toda la población, seleccionamos una muestra de ella que nos permita agilizar y abaratar el tratamiento de los datos. ¿Por qué trabajamos con muestras? ¿No suponen una pérdida de información? Efectivamente. De hecho, yo os diría, si tenéis acceso a la información de toda la población, con la capacidad tecnológica y la capacidad de computación que tienen nuestros ordenadores en la actualidad, trabajad con la población. Si no es posible, debemos trabajar con muestras. Los motivos son evidentes, ya he mencionado algunos, por motivos económicos, porque es muy costoso acceder a toda la información, porque requiere mucho trabajo o mucho tiempo y a veces no disponemos de estos recursos. Por todo ello, vamos a trabajar normalmente con muestras. Ahora bien, ¿cómo podemos seleccionar la muestra para que sea representativa? La muestra debe ser lo más parecida posible a la población a la que pertenece, de la que se ha extraído. De esta manera podremos generalizar los resultados derivados de su análisis al conjunto de la población. Ese es el objetivo de lo que llamamos la inferencia estadística, la cual podemos definir como una rama de la estadística que establece las reglas, hipótesis que se deben cumplir para que sea posible la extrapolación de los resultados del análisis de la muestra al conjunto de la población. Como pueden observar en la imagen, tenemos aquí un señor que se plantea cuál será el valor de algunos parámetros estadísticos como la media, varianza o proporción en mi población. ¿Cómo puedo obtener el valor de dichos parámetros? Pues bien, si analizamos una muestra, podemos calcular esos mismos estadísticos para los datos muestrales e intentar generalizarlos para la población. Cuando el valor hace referencia a la población se denomina parámetro. Cuando hace referencia a la muestra se denomina estadístico. El parámetro, por tanto, será un valor único, aunque desconocido por el investigador. En nuestro ejemplo, si seguimos con el caso del análisis de los ingresos de las familias residentes en España en 2019, el parámetro podría ser cualquier estadístico que nos dé una medida de esos ingresos. Por ejemplo, la media, cuál es el nivel medio de ingresos de esa familia. Y para calcular esa media o para estimarla,
vamos a utilizar la media de los ingresos de los casos que han sido seleccionados en la muestra. ¿Cómo podemos asegurar que esa muestra es fiel a la población, es representativa? Bueno, pues para eso podemos aplicar distintas técnicas o tipos de muestreo. Algunos de ellos nos garantizan esa representatividad, pero otros no, aunque también se utilizan mucho en la práctica. Podemos distinguir dos grandes tipos de muestreo, los probabilísticos y los muestreos no probabilísticos. Dentro del primer grupo tenemos varias opciones, el muestreo aleatorio simple o sistemático, el muestreo estratificado o el muestreo por conglomerado. Como veis, depende del objetivo final la elección de un grupo o de un tipo de muestreo u otro. Vamos a generalizar los resultados, ese es nuestro objetivo, entonces debemos utilizar muestreos probabilísticos. Si no, podemos utilizar los muestreos no probabilísticos. Si vemos los primeros, tenemos una variedad de técnicas que se incluirían en este grupo, por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, es un tipo de muestreo que garantiza que todos los elementos o sujetos de la muestra, de la población, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra. El muestreo probabilístico es el único que nos garantiza la representatividad de la muestra y, por tanto, la posibilidad de extrapolar nuestros resultados. El muestreo sistemático es simplemente una variedad del muestreo aleatorio simple en el que se mantiene esa probabilidad igual de todo individuo de ser seleccionado, pero la selección se hace cada K elementos. En nuestro ejemplo, si miran el dibujo, hacemos una selección, cada 4 individuos seleccionamos uno. Después hay circunstancias o estudios en los que se sabe a priori, o por la revisión bibliográfica, que hay variables que pueden influir en el objetivo de la investigación. Por ejemplo, el nivel de renta. ¿Creen ustedes que sería acertado seleccionar una muestra de familias que residan solo en Andalucía? Pues probablemente no, porque el nivel de renta de Andalucía no es igual al de otras comunidades autónomas. Incluso en Andalucía pues podemos diferenciar por ciudades, dentro de las ciudades por barrios. Si creemos que el nivel de vida, el estatus, la localización geográfica influye en el objetivo, en el nivel de renta, en nuestro caso, pues debemos tener en cuenta esa estratificación o esa clasificación de la muestra por estratos según el nivel de vida, para luego hacer un muestreo aleatorio en cada estrato. Con respecto a los muestreos no probabilísticos, se caracterizan porque el investigador tiene en este caso en cuenta su juicio, su experiencia o su conveniencia para la formación de la muestra. No lo hace con un criterio del azar. No todos van a tener la misma probabilidad de selección. Por ello, no sería útil si queremos generalizar nuestros resultados. Dentro de este grupo tenemos el muestreo intencional, que es simplemente cuando se produce cuando el investigador elige a dedo, digamos, a los elementos que van a componer esa muestra, porque son aquellos que tienen las características que el investigador quiere que tengan, para poder demostrar que su hipótesis se cumple. Tenemos el muestreo de conveniencia, que se utiliza cuando el investigador accede a aquellos casos a los que le resulta más fácil por motivos de conveniencia. Por ejemplo, si yo quiero estudiar cuál es el resultado de mis alumnos o de los alumnos de una asignatura concreta, estadística, en el grado de empresariales, pues por conveniencia puedo seleccionar una muestra constituida por los alumnos de mi grupo. ¿Sería esa muestra representativa? Pues a lo mejor no, debería tener en cuenta otros grupos o otros grados en los que se imparte esa materia, etc. Hay otros tipos de muestreos también dentro de los no probabilísticos, como por ejemplo el muestreo accidental o por cuotas, en el que el investigador utiliza unas cuotas predefinidas para que estén presentes los individuos de ciertas características en la muestra, y el muestreo de bola de nieve, pues que se utiliza a los propios sujetos que van siendo seleccionados de la muestra, se le utiliza para que vayan contactando con otros sujetos y vayan formando parte de esa muestra, ampliando de esta manera la muestra. Se suele utilizar para estudios de casos raros, enfermedades raras, por ejemplo. No es fácil a lo mejor acceder a pacientes de esta enfermedad y lo que se suele hacer es seleccionar
a los primeros individuos con los que se tiene contacto y se les pide ayuda para que ellos contacten con otros pacientes que estén pasando por la misma situación. Una vez que hemos decidido qué técnica vamos a emplear para elegir nuestra muestra, tenemos otra cuestión muy importante, que es la del tamaño de la misma. A cuántos elementos, individuos, ciudades debería seleccionar para que la muestra represente de forma adecuada a la población. Existen distintas reglas o funciones matemáticas que podemos aplicar para determinar ese tamaño muestral. Podemos decir que dependerá de varios factores. Dependerá del conocimiento que tengamos de la población y si es limitada o no, porque la desconocemos y la consideramos infinita. Dependerá de la variabilidad o heterogeneidad que presente la característica que queremos estudiar en la población. Por ejemplo, atendiendo al caso de la renta, si sabemos que existe una gran variabilidad del nivel de renta media entre los distintos habitantes de nuestro país, de España, pues la muestra debería tener un tamaño mayor que si por el contrario la variabilidad fuera menor. También hay que atender a la precisión que desea conseguir el investigador, que la podemos definir como la distancia que va a permitir entre el estadístico muestral que va a obtener y el valor del parámetro real, que es su objetivo de estimación. También del nivel de error que el investigador define a priori y asume que va a cometer por el hecho de estar trabajando con una muestra en lugar de con toda la población. Ese va a ser el contenido de esta sesión. Espero que os guste. Hasta la próxima.